Abogados, ¿qué vacío legal convirtió un plan perfecto en una humillación en la corte? Historia 1. Mi clienta fue acusada por su ex marido de ocultar bienes durante el divorcio. Él venía preparando esa jugada por meses, con capturas de pantalla, fotos de depósitos en criptomonedas y hasta grabaciones de llamadas sospechosas. Lo que no previó fue un vacío legal en su propio contrato de compraventa de una propiedad que había puesto a nombre de su madre para proteger su inversión. En el documento aparecía él como el financiador del proyecto, pero no como propietario legal. Lo hizo para no compartirlo en la división de bienes. Lo curioso fue que el contrato decía, la propiedad no constituye activo conyugal y no está sujeta a reclamaciones por terceros. Cuando el juez revisó la acusación de ocultamiento de bienes y se topó con ese contrato, simplemente dijo, entonces, según su propio documento, usted no posee nada. Él palideció. No solo perdió la oportunidad de reclamar propiedades, sino que, al no estar como titular, su madre vendió la casa una semana antes del juicio. Él no pudo ni reclamar ni evitarlo. Se quedó sin la casa, sin la demanda y con la etiqueta de mentiroso. Historia 2. Defendía a una mujer que había firmado un contrato de inversión con su esposo. El tipo era listillo. En previsión de un divorcio, puso una cláusula que decía, en caso de disolución del matrimonio, la inversión será reintegrada en su totalidad al firmante masculino. Cuando nos tocó el juicio, su abogado presentó eso como prueba irrefutable de que mi clienta no tenía derecho a nada. Lo que no sabían es que la cláusula era incompatible con una ley estatal sobre equidad contractual en relaciones maritales, y que había una enmienda reciente que establecía que cualquier contrato que penalizara a una parte por el simple hecho de divorciarse quedaba invalidado automáticamente. Pedí anular la cláusula. El juez no solo aceptó, sino que se tomó el tiempo de leerla en voz alta y decir, esto es básicamente chantaje emocional con letra legal. Denegado. Mi clienta terminó recibiendo el 50% de todo. Él terminó pagando los honorarios, y su cara, cuando se enteró que su cláusula maestra ya no valía nada, fue lo mejor que me pasó ese mes. Historia 3. Mi cliente era el segundo marido. Su esposa se había divorciado hacía años y tenía un acuerdo con su ex para recibir una pensión mensual. Pero aquí va el truco. El acuerdo decía que si ella volvía a casarse, la pensión cesaba de inmediato. Durante años, ella vivió con mi cliente como pareja, pero jamás legalizaron el matrimonio. Cuando su ex se enteró que llevaban más de 10 años juntos, contrató abogados y trató de aplicar la cláusula, argumentando matrimonio de hecho. Lo que no sabía es que en nuestro estado, las uniones de hecho no son reconocidas legalmente desde hace más de 15 años. Él había basado toda su demanda en una legislación obsoleta. El abogado contrario se vino abajo cuando le mostré la fecha exacta en que se derogó la ley. El juez sonrió y dijo, debe actualizar sus fuentes, colega. Resultado. Mi cliente no solo no tuvo que pagar nada, su pareja siguió recibiendo pensión completa. El exmarido salió furioso, gritando que todo era injusto, y lo grabaron. El video se volvió viral. Boomer pierde juicio y la cabeza por no leer bien. Historia 4. Una heredera millonaria intentó desheredar a su hermanastro ilegítimo usando un testamento manipulado. Alegó que el difunto padre había firmado un addendum excluyéndolo, fechado 2 semanas antes de morir. Todo parecía perfecto, hasta que notamos una peculiaridad. El testamento original tenía una cláusula de no modificación sin notario registrado y firma doble autenticada. El addendum solo tenía la firma del padre y un testigo, que además había fallecido, con certificado de defunción fechado 3 días antes del documento. En la corte, su abogado intentó argumentar que era una última voluntad válida. Yo simplemente mostré el reglamento del testamento original, la fecha de muerte del testigo, y dejé que el silencio hablara. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Me está diciendo que este testigo firmó 3 días después de estar muerto? El acta se cayó por completo. El hermanastro recibió su parte, y la heredera terminó con una investigación penal por falsificación de documentos. Historia 5. Mi clienta alquiló su local a un empresario que prometía abrir un restaurante vegano innovador. Todo iba bien hasta que empezó a alquilar el espacio para fiestas ilegales por las noches, cobrando entradas y sin declarar ni un centavo. Ella quiso rescindir el contrato, pero él amenazó con demandarla por romper unilateralmente una cláusula de exclusividad.
Lo que él no notó es que el contrato tenía una excepción. La exclusividad es válida mientras el uso del local se mantenga dentro de los fines gastronómicos registrados. Le pedí al juez acceso a las redes sociales del inquilino, donde había fotos de DJs, luces estroboscópicas y una historia con el texto turno hasta las 6 de la mañana. Ni siquiera tuve que decir más. El juez canceló el contrato, le impuso una multa por uso indebido y le negó cualquier indemnización. Mi clienta me regaló una caja de brownies veganos. El inquilino terminó vendiendo entradas para fiestas en su sótano. Literalmente. Historia 6. Mi cliente era un chef reconocido que firmó un contrato de colaboración con una influencer gastronómica. Ella aportaba visibilidad y marca. Él, la cocina y la operación. Firmaron un acuerdo donde todo se dividía 50-50. Pero con una pequeña línea que ella exigió agregar. Toda promoción se realizará exclusivamente a través de sus redes sociales personales. Ella pensaba que con eso tenía el control, y al principio funcionó. Las reservas volaban, la fama subía, hasta que se hizo viral un escándalo en el que la influencer fue acusada de plagiar recetas de otro creador. De la noche a la mañana, sus redes se convirtieron en un campo minado. Entonces ella decidió cerrar sus cuentas temporalmente. Y ahí entró el vacío legal. El contrato la obligaba a promocionar el restaurante solo desde sus perfiles personales. No había cláusula de contingencia, ni reemplazo, ni en caso de fuerza mayor. Mi cliente aprovechó. La demandó por incumplimiento de contrato. En corte, su abogada dijo, era inviable continuar publicando con el nivel de acoso que recibía. Pero el juez fue tajante. Usted firmó una cláusula de exclusividad que no prevé excepciones. Las consecuencias son contractuales, no emocionales. El restaurante se disolvió. Él se quedó con la cocina, la clientela y ella con la factura de daños por 47,000 euros. Historia 7. Una familia rica quiso desheredar al hijo menor por ser la oveja negra. El patriarca había redactado un testamento donde todo iba a los dos hijos mayores, con la excusa de que el menor ya había recibido suficiente apoyo en vida. Pero en el mismo testamento incluyó un párrafo ambiguo. En caso de que cualquiera de los herederos impugne este testamento, perderá automáticamente todo derecho a herencia, directa o indirectamente. Creían que con eso lo habían blindado, pero el hijo menor contrató a un abogado, yo, y en lugar de impugnar el testamento, impugnamos la validez del párrafo. Mostramos que la cláusula era demasiado vaga y podía interpretarse como coercitiva. No puedes ni defenderte sin arriesgarlo todo. Argumentamos que violaba el principio de derecho a la defensa. El juez nos dio la razón, pero eso no fue todo. Al invalidarse ese párrafo, el hijo menor ahora podía impugnar el resto del testamento sin miedo a represalias contractuales. Y entonces sí atacamos el fondo. Demostré transferencias millonarias a los hijos mayores durante los últimos 5 años que el padre había ocultado como regalos. Resultado: reparto equitativo entre los tres. El hermano mayor rompió un vaso en la sala al salir. El otro ni siquiera volvió a hablar con sus padres post-mortem. Historia 8. Representé a una mujer que trabajó más de 15 años con su pareja en un taller mecánico. Nunca se casaron, pero vivían juntos. Criaron una hija y manejaban el negocio como si fueran una sociedad. Cuando él falleció repentinamente, sus hermanos se abalanzaron sobre todo. Cerraron el taller, cambiaron cerraduras, vaciaron las cuentas. Alegaban que como ella no era ni esposa ni socia registrada, no tenía derecho a nada. Pero el contrato de arrendamiento del local, que él firmó años atrás, tenía un detalle interesante. En caso de fallecimiento del titular, el usufructo del local podrá ser asumido por cualquier persona que haya operado activamente el negocio durante más de 5 años consecutivos, previa notificación. Era una cláusula estándar para proteger pequeños negocios familiares, casi nunca invocada. La notificación la hicimos por correo certificado al casero. Cuando los hermanos trataron de echarla por la fuerza, la policía no solo los detuvo, la denuncia de allanamiento fue contra ellos. Recuperamos el local, el equipo, y con pruebas de transferencias, notas, publicaciones en redes y testimonios de clientes, logramos que el juez le reconociera el 50% del patrimonio del difunto. La cara de los hermanos cuando se enteraron que ese contrato viejo de alquiler había sido su perdición no tiene precio.
Historia 9. Un empresario intentó evadir a su exesposa en la liquidación de bienes. Antes del juicio de divorcio, hizo una donación temporal de su empresa a un primo en otro país. Alegó que al momento de la disolución matrimonial no tenía ninguna participación empresarial activa. Cuando llegamos al juicio, presentó documentos notariales que respaldaban la transferencia, pero cometió un error. En el contrato de donación se especificaba: el donante conserva el usufructo pleno de los beneficios económicos derivados del negocio, mientras se formaliza la sucesión permanente en el año fiscal siguiente. Es decir, él seguía cobrando, tomando decisiones, y la donación no era más que una jugada contable. En corte, usamos esa cláusula como prueba de simulación de actos jurídicos. El juez lo resumió así: ¿usted no donó la empresa? Usted jugó a las escondidas con sus obligaciones. No solo perdimos el tiempo en explicaciones, él perdió el 50% de la empresa, más una multa por fraude procesal. Historia 10. Un político local quería divorciarse sin escándalos, pero también sin pagar pensión. Su abogado le diseñó un plan infalible. Antes del juicio, firmaron un acuerdo privado con su esposa, donde ella renunciaba voluntariamente a la pensión a cambio de conservar una casa y una camioneta. Lo que él no sabía, y su abogado tampoco, es que ese tipo de acuerdos deben ser homologados por un juez antes del divorcio para tener validez, no después. Y ese papel jamás fue presentado. Cuando ella me contrató meses después, él ya estaba felizmente casado con su nueva pareja. Reabrimos el caso. El juez leyó el documento privado, levantó una ceja y preguntó: ¿este acuerdo fue homologado? Silencio. Entonces no existe, es papel mojado. Resultado: la esposa no solo recibió la pensión completa, también recuperó la casa y la camioneta. El político tuvo que alquilar y pagar doble hasta nuevo aviso. Historia once. Mi cliente había firmado un contrato de compraventa de una franquicia de gimnasio, todo legal. Lo que no sabía era que el franquiciante tenía una cláusula escondida, redactada con un lenguaje engañosamente técnico, donde se exigía una cuota mensual de exclusividad, aunque el negocio aún no estuviera en funcionamiento. Él tardó más de lo esperado en abrir permisos, licencias, remodelaciones. Aún así, empezaron a llegarle facturas de exclusividad territorial. Meses después, lo demandaron por incumplimiento grave del contrato. Cuando revisamos los documentos, encontramos que dicha cláusula era ambigua en cuanto a cuándo se activaba el pago. Solo decía: una vez firmado el contrato y otorgada la licencia de uso, pero no especificaba si la licencia era operativa o comercial. El truco legal fue usar el propio lenguaje del franquiciante en su correo electrónico, donde decía: no activaremos la licencia de marca hasta que inaugures. Boom. Eso significaba que nunca se otorgó la licencia, por tanto, nunca se activó la cláusula. El juez no solo desestimó la demanda, sino que advirtió a la empresa por cláusulas abusivas. ¿El resultado? Mi cliente abrió el gimnasio sin pagar ni un euro más, y además, lo renombró con una marca propia. Historia 2. Una mujer rica intentó anular su matrimonio express con un artista emergente, alegando que fue bajo influencia emocional y que él solo buscaba beneficiarse económicamente. El matrimonio había sido contraído en Las Vegas durante un viaje espontáneo. Su abogado presentó una demanda de nulidad, argumentando que se trataba de un acto sin consentimiento real. Pero cometieron un grave error. Mencionaron en la demanda que ella firmó un contrato prenupcial el mismo día para proteger sus bienes. A simple vista parecía reforzar su defensa, hasta que lo leímos. El contrato tenía una línea que decía: este acuerdo se firma con pleno entendimiento, con asesoría legal independiente y voluntad libre de ambas partes. Y había una grabación en video del momento donde ella decía, riendo: vamos a firmar para que vean que no soy tonta. En la corte, presentamos el video. El abogado contrario intentó frenarlo, diciendo que era una broma sin peso legal. El juez dijo: puede que sea una broma, pero es una confesión espontánea grabada en tiempo real, y eso vale más que cualquier testimonio preparado. El matrimonio fue validado, y el artista, mi cliente, no pidió ni un euro. Solo quería que dejaran de decir que él era un oportunista. Historia 13. Representé a un joven que fue demandado por su ex socio por uso indebido de información confidencial. Se trataba de una app de reparto colaborativo que ambos desarrollaron,
pero que nunca lanzaron oficialmente. Mi cliente fundó una nueva empresa similar meses después, y su ex socio lo acusó de haber robado el código y el concepto, pero cometieron un error fatal. Su acuerdo de confidencialidad contenía una cláusula de duración de confidencialidad de 6 meses desde la firma, y el nuevo proyecto se inició 9 meses después. Intentaron alegar que era una violación moral, que las ideas no prescriben, que fue traición. Pero el juez fue claro. El contrato que ustedes mismos firmaron limitaba la confidencialidad. Ustedes pactaron 6 meses y ese plazo venció. No solo perdió el caso, sino que el juez le impuso costas por haber presentado una demanda temeraria. Mi cliente hoy tiene una app valorada en más de 2 millones. El otro sigue tuiteando indirectas. Historia 14. Mi clienta era doctora en una clínica privada. Cuando quedó embarazada, intentaron despedirla alegando bajo rendimiento. Ella sospechaba que era por el embarazo, pero no tenía cómo probarlo. Hasta que revisamos su contrato. Una cláusula decía: el empleador podrá rescindir el contrato si el rendimiento profesional desciende durante 2 evaluaciones consecutivas. Buscamos esas evaluaciones. Ambas habían sido redactadas con fechas posteriores a su licencia médica. Es decir, la evaluaron sin estar presente. En juicio, el abogado contrario dijo: se mantuvo el estándar de la empresa para todos los empleados. Mi respuesta fue simple. ¿Todos los empleados son evaluados cuando están en casa con licencia médica? El juez se tomó 5 segundos y dijo: eso es lo que se llama despido encubierto. Nulo. Mi clienta fue reincorporada. Recibió compensación completa, y la clínica tuvo que revisar todos sus contratos con supervisión estatal. Historia 15. Una influencer fue contratada como imagen exclusiva de una marca de ropa. El contrato incluía una cláusula que prohibía promocionar productos similares de empresas competidoras durante 12 meses posteriores al fin del acuerdo. Todo iba bien, hasta que ella apareció en una campaña de otra marca de ropa, 14 meses después. Aún así, la empresa original la demandó. ¿El motivo? Alegaban que la nueva empresa pertenecía a un grupo empresarial vinculado al anterior y por tanto seguía siendo competencia directa. Lo que ellos no sabían era que, tras una reestructuración, esa empresa fue vendida a una entidad coreana sin relación legal con el grupo original. Demostramos con documentos del registro mercantil que la competencia ya no era tal, y que además la cláusula decía: empresas competidoras registradas en territorio nacional. La nueva empresa tenía sede en Seúl. El juez, sin levantar la voz, dijo: si redactan cláusulas imprecisas, no esperen efectos precisos. Demanda desestimada. La influencer subió un TikTok con la frase: la moda pasa, pero los abogados buenos, esos te salvan la carrera. Historia 16. Un tipo planeó durante meses demandar a su ex esposa por interferir con el negocio familiar. Ella había publicado un video en TikTok donde hablaba de cómo fue explotada por su ex marido y su familia en el restaurante que fundaron juntos. El video se viralizó. Él argumentó que había perdido clientes, reservas e incluso una alianza con una app de delivery. Pero el contrato de sociedad que ambos firmaron durante el matrimonio tenía una cláusula que decía: las partes acuerdan que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje y no por vía judicial, salvo casos de conducta dolosa o delictiva. Y él la llevó directo a la corte. En el juicio, su abogado intentó forzar una interpretación amplia de esa cláusula, diciendo que era irrelevante porque el daño ya estaba hecho. Yo simplemente respondí: la cláusula que él redactó lo obliga a resolver esto fuera del tribunal. Y como además está demandando por libre expresión, buena suerte. El juez desestimó el caso, y en el expediente judicial quedó la frase de mi clienta como cierre perfecto: si decir la verdad les arruinó la reputación, quizás no era tan buena. Historia 17. Un cliente mío fue acusado por su ex de no pagar la manutención de su hijo. Él tenía recibos, transferencias, todo, pero ella insistía en que no era suficiente porque el niño tenía gastos especiales. Cuando revisamos el acuerdo de manutención, notamos que decía: el padre contribuirá con $500 mensuales y con gastos adicionales que hayan sido discutidos y aprobados por ambas partes por escrito. La ex había estado enviando capturas de pantalla de productos caros, viajes escolares, suscripciones,
pero nunca recibió una respuesta de aprobación, solo visto. En juicio, su abogada intentó decir que el silencio implicaba consentimiento, pero respondí. Entonces, según su lógica, si alguien le manda una factura de $10,000 y usted la ve pero no contesta, ¿eso es consentimiento? El juez rió. No, es silencio. Y el silencio no firma cheques. El caso se cayó, y el juez le recordó a la madre que el acuerdo era claro. La audiencia terminó con una advertencia: no abusar del sistema para venganzas personales. Historia 18. Una mujer quiso castigar a su exnovio por dejarla antes de formalizar el matrimonio. Vivían juntos y habían comprado muebles, decorado el departamento y hasta reservado fecha para boda civil. Cuando él rompió la relación, ella le exigió compensación económica por pérdida de tiempo y aportes al hogar. Presentó pruebas, facturas, conversaciones y hasta un documento informal donde él escribió: «Eres la mejor inversión de mi vida». Sí, lo intentó usar como prueba contractual. En corte, su abogado trató de hacer pasar la convivencia como unión, de hecho con obligaciones mutuas, pero cometieron un error. Su propia demanda incluía como prueba una copia de un contrato de alquiler donde ella figuraba como única titular. Además, ella había declarado en Instagram: «Todo esto es mío. Yo decidí cómo se ve nuestro hogar. Yo mostré eso en pantalla». El juez concluyó: «No puedo validar una demanda basada en la contradicción entre lo que usted decía públicamente y lo que ahora quiere alegar. Demanda denegada. Mi cliente se fue con sus maletas, sus discos y su dignidad intacta». Historia 19. Una empresa tecnológica exigió una cláusula de confidencialidad a todos sus empleados, pero olvidó incluir una duración definida del compromiso. Mi cliente, un ex diseñador UX, trabajó para ellos durante 8 meses. Años después, publicó un video sobre malas prácticas de diseño sin mencionar marcas, pero con ejemplos similares a su experiencia pasada. La empresa intentó demandarlo. Alegaban que el contenido era reconocible y violaba el NDA. Pero cuando pedí revisar el contrato, la cláusula decía: «El trabajador se compromete a no divulgar información confidencial obtenida durante su trabajo». Nada más, ni plazo, ni definición de confidencial, ni penalizaciones claras. El juez preguntó: ¿puede señalar qué información se reveló exactamente? Ellos no pudieron. El juez falló a nuestro favor y dictó algo memorable. Si sus contratos son tan vagos como su diseño, entiendo por qué necesitan un nuevo UX. Mi cliente ganó miles de nuevos seguidores ese día. Historia 20. Una pareja casada abrió una cuenta conjunta de ahorros. Él era quien depositaba más dinero. Ella manejaba el presupuesto del hogar. Cuando él descubrió que ella usaba parte del dinero para financiar un negocio personal, sin avisarle, la acusó de apropiación indebida. El abogado de él trajo un análisis financiero, mostrando movimientos no autorizados. El argumento era: ella robó dinero que no era solo suyo. Pero la cuenta tenía una cláusula estándar del banco que decía: cualquiera de los titulares puede disponer del total de los fondos sin consentimiento del otro. Eso lo cambió todo. El juez dijo: si su banco le permitió eso, ¿cómo espera que el tribunal lo prohíba? El hombre intentó cambiar de estrategia a mitad del juicio. Ya era tarde. Mi clienta se quedó con su negocio, con su dinero y con la paz de que todo fue legal. La próxima vez, que lea lo que firma. Historia 21. Mi clienta firmó un contrato de trabajo como niñera interna en una mansión de lujo. Todo parecía legal: alojamiento incluido, 40 horas semanales, salario competitivo. Pero en la práctica, trabajaba casi 90 horas a la semana, sin descansos reales. Dormía junto a una cámara de bebé que la despertaba constantemente. Cuando pidió que se respetara el horario, la despidieron con excusa de bajo desempeño. Los empleadores se creían listos. En el contrato decía: la empleada podrá ser requerida fuera de horario laboral en situaciones de emergencia. Creían que eso les permitía activarla las 24 horas. Lo que no sabían es que esa cláusula, sin límites claros ni compensación adicional, es considerada nula por ley laboral. En juicio, intentaron justificarlo con registros de cámaras y un calendario con tareas suaves. Yo presenté su historial de sueño de smartwatch, un testimonio médico por agotamiento y la lista de horarios de entrada, salida, que ellos mismos firmaban sin revisar.
El juez les dijo, convirtieron una cláusula flexible en una excusa para esclavitud moderna. Fallo a nuestro favor. Indemnización completa. Más penalización por abuso laboral. Y sí, la familia ahora busca niñera por Craigslist. Historia 22. Un empresario casado con separación de bienes firmó, de manera informal, un acuerdo moral con su esposa para que ella lo ayudara a levantar su negocio. Le prometió verbalmente el 30% si todo funcionaba. Cuando el negocio se volvió millonario, intentó dejarla fuera. Ella reclamó. Él presentó como defensa que nunca hubo contrato, pero lo grabamos en una entrevista de 2019 para un podcast, diciendo, mi esposa fue clave en esto. Ella armó las operaciones, merece todo. También encontramos una factura a su nombre por la compra de los primeros equipos y correos con inversionistas donde él decía, nosotros dos lo fundamos. En juicio, su abogado dijo, las palabras no tienen peso legal sin un documento firmado. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando alguien actúa consistentemente como socia, representa a la empresa y se le reconoce públicamente. Eso es una relación contractual de facto. Resultado, 30% para ella, más retroactivo. La nueva esposa no lo miró al salir de la sala. Historia 23. Mi clienta fue novia durante 8 años de un hombre que la convenció de poner su auto a nombre de él porque le salía más barato el seguro. Ella lo usaba, lo pagaba y figuraba en los recibos, pero el vehículo, legalmente, era de él. Cuando cortaron, él le quitó el coche sin previo aviso. Ella vino a mí llorando, diciendo que no tenía cómo ir al trabajo. Lo que él ignoraba es que en la póliza de seguro, que también pagaba ella, figuraba como conductora principal, y que el contrato incluía una cláusula que decía, en caso de disputa entre el titular legal y el conductor habitual, el vehículo será considerado bien compartido si existe vínculo comprobable. Además, yo encontré transferencias mensuales a su nombre etiquetadas como pago auto desde su cuenta personal. En corte, él dijo, Taif, es mío, está a mi nombre. Punto. El juez, revisando el contrato del seguro, respondió, el punto lo pone la ley, y la ley dice que esto es copropiedad de hecho. Él tuvo que vender el coche y darle el 50% del valor, más daños por retención indebida. Historia 24. Una influencer firmó un contrato con una marca de suplementos. Acordaron que recibiría $10,000 por campaña, pero la marca incluyó una cláusula donde si el engagement bajaba del 5%, podían rescindir el acuerdo sin penalización. El problema es que ellos mismos le inflaban los likes con bots al principio, y luego dejaron de hacerlo. Cuando su engagement cayó, le cancelaron el contrato y no pagaron la última campaña. Pero cometieron un error. En los reportes de redes enviados por la propia agencia figuraban picos de tráfico desde servidores rusos y vietnamitas, justo en las campañas iniciales. Ella me contactó y armamos el caso. En juicio, expuse el patrón. Manipularon el engagement inicial para crear una métrica artificial y luego usarla en su contra. El juez les preguntó directamente, ¿ustedes sabían del origen de ese tráfico? Silencio. Entonces actuaron con dolo. Contrato inválido. Indemnización inmediata. La marca perdió más en reputación que en dinero. Ella, por cierto, ahora promociona vitaminas de la competencia. Historia 25. Una mujer mayor fue convencida por su nieto de firmar una cesión temporal de vivienda para que él pudiera solicitar un crédito. Le prometió que en 6 meses devolvería la titularidad. Lo hizo en confianza, sin abogado, solo notario. Pero él vendió la propiedad en secreto. Se fue a vivir a otra ciudad, cambió el número y dejó a su abuela con una carta de desalojo. Cuando llegó a mí, pensé que estaba todo perdido, hasta que vi el contrato. En la parte inferior, una línea decía, este acuerdo podrá ser revocado unilateralmente en caso de incumplimiento manifiesto del objeto del préstamo. Y el objeto era ayudarle a sacar un crédito. Nunca lo hizo. Pedí medida cautelar. El juez detuvo la venta y citó al nuevo comprador, que resultó ser amigo del nieto. Demostramos la simulación de compra y el uso fraudulento de la cesión. Resultado: la casa volvió a su nombre. El nieto perdió la propiedad, el crédito y la familia.